Esta es la parte teórica de la unidad 1 de la materia Contabilidad Financiera 2 para tercer semestre. El primer tema consta del concepto, las características y la importancia de lo que son los activos intangibles. Para empezar, el activo intangible es un término contable que se rige por dos normas contables, una de manera internacional, que es la Norma Internacional de Contabilidad 38, titulada Activos Intangibles, y la Norma de Información Financiera C8, denominada del mismo nombre. En este caso, la norma C8 se utiliza para las empresas mexicanas y cuando en esta norma hay algo que no es entendible o se quiere ampliar sobre el tema contable, podemos irnos a la norma internacional 38, en donde pues prácticamente tenemos una convergencia, es decir, que lo que tiene la norma internacional también lo tiene nuestra norma mexicana. Los activos intangibles pues son activos y los activos a su vez pues son derechos que tenemos, son propiedades que tenemos como empresa y en este caso, como el nombre lo dice, intangibles, pues son algo que no es material, no se pueden tocar y tenemos la propiedad de ellos, es decir, son nuestros. Están clasificados en el activo no circulante, porque al igual que propiedades, planta y equipo, se pretende utilizarlos por más de un año. Por eso se vuelven no circulantes. El negocio o la empresa los puede aprovechar y tiene un beneficio económico cuando los crea. ¿Cuáles son esos activos intangibles? Las marcas, las patentes, los modelos de utilidad, los derechos de autor. En el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es el INPI, se encarga de regular en México todo lo que necesitamos de las marcas, de las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales. ¿Qué quiere decir esto? Regula quién es el dueño de cualquiera de estas, se debe de registrar ante ellos, se debe de hacer pago de derechos para poder hacerse propietario. En la NIC 38, que es la norma internacional de contabilidad, en el párrafo 8 nos define el concepto de activos intangibles como un activo identificable, es decir, puedo saber cuál es no monetario y no tiene apariencia física. Al ser un activo no monetario se refiere a las partidas monetarias y no monetarias que se encuentran definidas en la norma B10 de reexpresión de estados financieros. Un activo no monetario quiere decir que tiene un valor que no es totalmente conocido. ¿Por qué? Porque el exterior puede variar su costo real. Algunas características de este tipo de activos es que no tiene una naturaleza corpórea o naturaleza no corpórea, quiere decir que no tiene cuerpo, no existe, no se ve, no se puede tocar. Puede generarnos utilidades y para eso se crea, para tener más ingresos y obviamente aumentar las utilidades. Puede ser identificable, es decir, puedo saber cuál es, puedo registrarlo y se puede tener un control sobre él. Es decir, una vez que yo lo registro en mi contabilidad, también tengo un registro ante el INPI, que mencionaba yo que es el organismo en México que se encarga de regularlos. Entonces me da ese control. ¿Cuál es la importancia de los activos intangibles? Bueno, si una empresa crea los activos intangibles como una marca que registre y que es muy importante para las empresas o registra una patente, encuentra dos caminos, aprovecharla o venderla. En este caso,
Un ejemplo que podemos ver en la vida común son las patentes, las medicinas. Los laboratorios desarrollan una fórmula para contrarrestar alguna enfermedad y patentan o registran la patente de esa fórmula. Y pasado el tiempo, esa fórmula se vuelve libre, es decir, cualquiera la puede fabricar. Pero mientras esto pasa, el laboratorio que la diseñó, que la formuló, puede sacarlo al mercado o venderla a otros laboratorios. Entonces, se vuelve importante el uso de los activos intangibles para el bien de la empresa, para poder contar con ese beneficio. Algunas de las cuentas, y más que cuentas, algunos de los activos intangibles que podemos llegar a ver o a conocer es el crédito mercantil, que se da en la adquisición de negocios, las marcas que conocemos famosas, ¿no? Como McDonald's, como Coca-Cola, ¿sí? Las patentes, que son procedimientos nuevos e innovadores, ¿sí? Dentro del área que se desarrollen, las franquicias, que son modelos de negocios o modelos de empresas que se repiten y se vende eso, el procedimiento y la identificación de esa empresa, como McDonald's o Burger King. Derechos de autor son aquellos que se refieren a una obra literaria. En el tercer tema es la determinación de costos. Nosotros debemos de darle un valor a los activos. Esto permite que se puedan identificar, que se puedan evaluar y que se puedan reconocer contablemente. Pueden ser adquiridos por yo en mi empresa. Puedo adquirir un activo intangible a otra empresa o hacerlo yo mismo, yo como empresa. En ese caso, tengo que incluir todos los gastos o erogaciones que se relacionan con el desarrollo. Es decir, volvemos al ejemplo de la fórmula de medicamento, en donde pues tendría yo que hacer algunos gastos de investigación para poder patentarla, poder desarrollarla. Entonces eso forma parte de los costos. El valor del activo intangible, si es que lo compro a otra compañía, debe ser el costo de la adquisición. El proceso de asignación del costo de los activos intangibles se llama amortización. Como en el caso de las propiedades, planta y equipo, que se refieren al equipo de cómputo, al equipo de reparto, a la maquinaria, que son los más comunes, y se deprecian, va perdiendo su valor de una forma sistemática. Aquí, en este caso, lo que hacemos es dividir el valor del activo y cada vez que se hace esto, cada ejercicio o cada periodo, se le va a llamar amortización. En el caso de que yo adquiera de forma individual un intangible, necesito tener en consideración el precio de la compra, es decir, a quien se lo voy a comprar el precio que me dé, los derechos de importación e impuestos sin posibilidad de reembolso. Los derechos de importación son aquellos que se pagan por el ingreso de mercancías al país. Entonces también lo debo de considerar si es que este se vuelve una mercancía, o cualquier desembolso directamente atribuible a la preparación del activo. Cualquier tipo de gasto, erogación o desembolso también se considera dentro del valor o costo de adquisición. En las reglas de evaluación me gustaría hacer un paréntesis para que recordemos un poco qué son las reglas de evaluación, de presentación y revelación. Las reglas de evaluación son aquellas que todas las normas de información financiera contienen cuando se habla de una partida contable y te da el proceso para que tú puedas darle un valor y lo puedas registrar en los libros de alguna partida
dentro de las cuentas de balance o de resultados. Esas son las reglas de evaluación, ¿sí? Las reglas de presentación son aquellas reglas que te dan las normas de información financiera, te dictan para saber si esa cuenta contable va en el balance o va en el estado de resultados, y si va en el balance, en qué clasificación se encuentra esa cuenta. Y las normas de revelación son aquellas a las que conocemos comúnmente como notas a los estados financieros. Esas normas de evaluación también están contenidas en la NIFSE 8, en donde me habla de un reconocimiento inicial, es decir, cuando adquiero el activo, cuando hago un intercambio de activos, es decir, yo tengo uno y la otra empresa tiene uno distinto, entonces se cambian, ¿sí? En la adquisición de negocios también, que son la compra de empresas, en la concesión del gobierno, en el crédito mercantil que se genera de manera interna. Ese es el reconocimiento inicial. El reconocimiento posterior básicamente se refiere a lo que es la amortización. Ese es un ejemplo sencillo de lo que es el reconocimiento inicial de un intangible adquirido de manera individual. Y nos dice aquí que una empresa mexicana compra un intangible o un activo intangible y el costo de adquisición es de 1,5 millones, pagado en efectivo. Por efectivo entendemos que es de manera inmediata, ¿sí? O de contado. Entonces, aquí aún no sabemos si es una patente o si es una marca, por ejemplo. Por eso le ponemos activo intangible. IVA acreditable contra bancos, ¿vale? En el reconocimiento inicial de un intangible adquirido por intercambio de activos, si yo doy un activo y me dan otro, debemos ir a lo que es el valor razonable. ¿Cuál es el valor razonable? Es el valor que queda en pacto entre ambas partes, es decir, el vendedor y el comprador llegan a un valor que obviamente está dentro del mercado y de acuerdo a una evaluación llegan a un valor razonable del activo que se entrega para determinar lo que es el costo de adquisición del activo que se recibe, ¿sí? Entonces se debe hacer una evaluación. Cuando es adquirido a través de la adquisición de negocios, pues se debe de determinar un valor razonable para ese negocio en base a los libros, a las cuentas contables y debe ser a la fecha de adquisición. En el caso de concesiones del gobierno, algunos ejemplos serían los derechos de aterrizaje en los aeropuertos, las licencias de importación. Estas no deben de reconocerse como activos, solo deben de revelarse, es decir, ponerse en las notas a los estados financieros. Si es a través de un crédito mercantil, el crédito mercantil, ¿qué es? Es un excedente de un negocio, es decir, el negocio vale 1 millón de pesos, pero se termina pagando 1,200,000. Realmente el costo, según los libros y acciones, contablemente de ese negocio es de 1 millón. El excedente, que son 200,000 pesos, se considera un crédito mercantil y se registra solo cuando se da el evento, cuando se hace la compra. En este caso tenemos este ejemplo de activos netos, por ejemplo, sin crédito mercantil de 500 millones de pesos. Según la industria en la que están estas dos compañías, Alfa y Omega, hay un rendimiento, ¿sí?, de estas acciones y de todo lo que ellos realizan de un 20%. Esta tasa no se da por la empresa, sino el propio mercado la impone. Entonces te da unas utilidades normales de activos, que serían los 500 millones o por el 20%, y entonces tengo 100 millones de utilidades según la tasa de rendimiento de tener una empresa de ese ramo. Y supongamos que la utilidad que se tiene en ese ejercicio es de 100 millones, en el caso de la compañía Alfa. Por lo tanto, no hay unas utilidades por arriba de lo que dicta el mercado, a eso se refiere con la media. Y en el caso de con la compañía Omega sí hay una utilidad excedente, ¿no? O por arriba de la media.
En el reconocimiento de un intangible o de un activo intangible por la adquisición de un crédito mercantil, pues en este caso una empresa que se llama Beta S.A. pagan por ella 250 millones de pesos. El valor de mercado de los activos de la empresa Beta es de 230. Hay por ahí un excedente que van a pagar de 20 millones. El valor de mercado de los pasivos es de 20 millones. Por lo tanto, la empresa, ¿sí?, que adquiere a Beta tiene un crédito mercantil. A continuación se detacha. El precio de compra quedamos que era de 250 millones. El valor de mercado es de 230 y los pasivos son de 20 millones. Por lo tanto, el valor neto, podemos decirlo así, de esta empresa Beta será de 210 millones. Entonces, si yo voy o ya pacté un precio de 250 millones, hay un excedente de 40 millones y a esto se le conoce como crédito mercantil. Ok, entonces quedamos que el crédito mercantil no se conoce como un activo intangible, pero sí está dentro de los activos no circulantes. Y en este caso, los activos intangibles que se generan de manera interna, es decir, yo decido desarrollar una patente en base a estudios de investigación, entonces debe identificarse que existe ese activo intangible, se debe identificar el momento en que se van a esperar o se van a tener los beneficios económicos y determinar el costo del activo confiablemente. En este caso, si yo decido generar el propio activo intangible, pues hay fases distintas para la empresa de investigación, de desarrollo, en los cuales pues hay ciertos costos, ¿no? Entonces, en cualquiera de ellos, costos de investigación o costos de desarrollo se deben de reconocer como parte del activo intangible que se está desarrollando. En la fase misma de desarrollo existe un mercado para la producción, existe el recurso para desarrollarlo y venderlo y el costo del producto puede ser identificado. Esas son las características que debe de tener la fase de desarrollo. Un ejemplo de las actividades incluidas en el desarrollo de un activo intangible puede ser el diseño de plantillas, de moldes, el diseño de construcción y prueba alternativa de materiales, el diseño, construcción y operación de una planta piloto o el diseño, construcción, prueba de modelos de preproducción. O sea, todo esto se puede considerar como parte de las actividades del desarrollo de un activo intangible. Los gastos de administración y ventas no forman parte del costo de un activo intangible. Es decir, tengo a mis investigadores, a mis médicos o laboratoristas o químicos trabajando para el encuentro de esta patente, por ejemplo. Lo que yo ya le pago al personal no va incluido dentro del activo intangible, porque lo descubran o no, de todas formas yo lo voy a pagar. Entonces no es única y exclusivamente para la adquisición del activo o para la generación del activo intangible. En el reconocimiento del gasto forman parte del costo de un activo intangible los que ya se mencionaron y forman parte del monto atribuido a crédito mercantil todo lo establecido en la NIF B7 de adquisiciones de negocios. Los derechos de autor están contemplados en la propia NIF C8 y en la propiedad intelectual, ¿sí?, que no es lo mismo que la propiedad industrial. Las patentes y las marcas están en la Ley de la Propiedad Industrial y el organismo que las regula es el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Las franquicias no están dentro de la propiedad industrial. En ese caso se hace un contrato para que la persona que adquiere la franquicia pues cumpla ciertas normas que hacen identificable a esa franquicia. Ahora bien, el reconocimiento posterior se da cuando tengo el costo de adquisición y a él voy a dividir
el tiempo en el que yo me voy a beneficiar con este activo intangible y le voy a restar la amortización, ¿sí? La amortización, como habíamos mencionado, es la distribución de lo que me costó hacer o adquirir el activo intangible en años de vida útil. Yo estimo que la patente me va a durar pues el tiempo que la patente está dentro de la ley, ¿sí? Entonces cuando se acabe pues ya no puedo seguir amortizando, ¿sí? Los métodos de amortización utilizados son el método de línea recta. Esa amortización se reconoce como un gasto, es decir, se carga a las cuentas de resultados de gastos de venta o gastos de administración con un abono a la amortización acumulada del activo intangible. El valor residual debe de ser 0, es decir, si a mí me costó 1,000 pesos y yo decido darle un valor al finalizar el tiempo que yo considero obtendré en mi poder ese activo intangible, debe de ser 0, a excepción de que yo considere que esa patente la voy a vender en cierto tiempo y necesito saber más o menos en qué valor va a ser o que existe un mercado para ese activo. Y aquí empiezan algunos ejemplos. Esos ejemplos, si ustedes los observan cuidadosamente, se parecen mucho a lo que es la depreciación, solo que pues se conoce esto como la distribución sistemática de los costos de adquisición de los activos intangibles. Y ahí está lo que les mencionaba, un asiento de diario. Las reglas de presentación nos dicen que es una cuenta de balance, un activo no circulante, y obviamente la amortización va a una cuenta de resultados. Este es un ejemplo de un balance general y de las normas de información financiera en la que ustedes se encuentran más a detalle cada uno de estos activos. La revelación de los activos intangibles, es decir, lo que se tiene que decir en las notas, es la vida del activo. En el estado de resultados se debe de presentar lo que es la amortización, ¿sí? La vida útil o porcentajes de ese activo en el caso de las cuentas de balance o de balance general y el costo de adquisición separando la amortización. Y bueno, pues ahora sí nos queda ver la aplicación práctica. En este tema son prácticas o son casos prácticos muy sencillos que veremos en un próximo video, un ejemplo para que puedan elaborar las demás actividades de casos prácticos.